el paciente va a desarrollar la lesión por presión y eso indica de que no están haciendo bien su trabajo el personal de salud, porque estas lesiones son completamente prevenibles y evitables. Entonces, el porcentaje es bien amplio, generalmente hasta el 10% de pacientes que están hospitalizados van a desarrollar lesiones por presión y lo desarrollan en los 2 primeros días. Y el 70% van en las 2 primeras semanas. Generalmente ingresan al servicio, nadie los examina, nadie les indica una profilaxis adecuada para evitar esto y simplemente los dejan inmovilizados durante horas. Las enfermeras están haciendo sus rondas ocupadas en sus días o en sus tratamientos y nadie se preocupa de los pacientes postrados en su movilización. Entonces, vamos a quedar de que las lesiones por presión, las úlceras por presión van a ser un sector de necrosis o compromiso tisular que son secundarias a isquemia. La isquemia ya saben que es una falta de oxigenación de los tejidos, ¿no? Que empieza inicialmente haciendo que el tejido entre en un estado de hidrólisis anaerobia, ¿no? Porque nosotros como seres aeróbicos que somos, hacemos metabolismo aeróbico, en mitocondria, cuando no hay oxígeno por la isquemia, con el hipoxilisquemia, entramos a un metabolismo anaeróbico y luego producción de ácido láctico y posteriormente muerte celular. ¿De acuerdo? Hay que diferenciar algo importante. Una lesión por presión, como están viendo, es una lesión isquémica y esa la tenemos que diferenciar de mecanismos traumáticos. ¿Por qué? Ustedes tienen, cuando ven un accidente de tránsito y hay un traumatismo por aplastamiento porque la llanta pasó encima de una pierna, pues ese tejido ya de por sí está muerto, pero no por una lesión por presión, no por la presión, sino porque la excesiva fuerza y excesiva presión ha aplastado y destruido los tejidos por un mecanismo de alta energía, que es muy diferente a una presión sostenida en un tiempo que va a causar hipoxia e isquemia. Entonces, ¿por qué dicen generalmente ocurren sobre una prominencia ósea? Porque entre las prominencias óseas y las camas donde reposa el paciente se genera un efecto de sándwich. Entonces, la prominencia ósea y la cama van a generar una presión sostenida que van a evitar el riego sanguíneo y que van a producir isquemia, hipoxia y isquemia. Y finalmente, necrosis, la muerte celular, la necrosis, y eso finalmente va a dar lugar a la activación de los mecanismos fisiopatológicos de la cicatrización y el debridamiento autolítico, que van a finalmente entrar a lipoafectar, a debridar ese tejido muerto que va a desencadenar una úlcera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Entonces, ¿cuáles son entonces los mecanismos que van a provocar esto? Aparte de la isquemia, ¿no? Ya hemos hablado de la isquemia mucho, pero ¿qué desencadena la isquemia? La isquemia lo va a desencadenar un mecanismo completamente mecánico. Las lesiones por presión son una de las patologías mecánicas, que las fuerzas que intervienen van a ser presión, fricción y cizallamiento. La fuerza de presión es una fuerza perpendicular al plano de la cama en donde se encuentra el paciente, ¿no? Entre camas. Ustedes ven aquí en este esquema que vemos acá, ya están graficadas las presiones que van a tener. Tenemos, por ejemplo, la fuerza de presión perpendicular de formar los tejidos, es perpendicular completamente al plano. Luego tenemos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es una fuerza tangencial al plano donde reposa el paciente y que se opone al movimiento. Y esto colabora, ¿por qué? Porque cuando el paciente está echado, a veces le ponen posiciones inclinadas o arrastran al paciente para movilizar, que no lo levantan, sino no lo arrastran. Puede arrastrarlo o puede, por una inclinación, el paciente deslizarse y la fricción se va a oponer a ese movimiento.
Al oponerse al movimiento, la fricción va a generar calor y va a generar lesión. Y va a favorecer a que esa lesión se contamine y pueda sobreinfectarse. Acaban dos. Y en la tercera tendría que ser el cizallamiento. El cizallamiento son fuerzas que son tangenciales y fijas al área ya de prominencia del hueso. Estas dos primeras, tanto la presión como la fricción, tenían que ver con el plano de la cama, con la piel. Mientras que la de cizallamiento tiene que ver más que nada con el plano profundo, con la articulación. Esa parte de esa fuerza está fija, funciona como un punto de pivote en la cual los tejidos se deslizan sobre un punto fijado y se pueden dañar a la movilización. Aquí tenemos las posiciones, tenemos la primera que vendría a ser la fuerza de presión, ¿no? Vemos las zonas más frecuentes en donde se ubican las lesiones por presión y tenemos la zona occipital, la zona escapular, el codo, la región sacra, los talones y punta de dedo. Como podemos ver por la sábana, el paciente inmovilizado también ocurre. Estos son los más frecuentes. Cuando lo ponen en la misma posición, 3, 4, 5, 6 horas, el paciente no se mueve, le desarrolla esta lesión. La posición del cúbito lateral, ya sea derecha o izquierda, las posiciones del cúbito lateral, ya sea de derecha o izquierda, van a también condicionar zonas donde ocurren estas lesiones por presión. La zona de las orejas, la zona de los hombros, articulaciones del codo, la posición lateral, trocantéricos, la zona de los tibiales laterales y los talones. El talón siempre se ve afectado. Y del cúbito ventral, del cúbito prono, en lo que hemos visto también fue un aumento de la incidencia durante la etapa del COVID. Cuando a los pacientes los ponían en posición prona, hacían frecuentemente lesiones en la cara, en la región malar, frontal y mentón, en la zona anterior del tórax, muslo, rodilla y glúteo. Acá tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo de las fuerzas perpendiculares, que son las fuerzas de las fuerzas de presión perpendicular al plano de la persona. Segundo, la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Acá tenemos un paciente en el cual vamos a colocar una cama que tiene una angulación. El paciente está echado y va a deslizarse sobre una superficie rugosa. Ese deslizamiento va a ocasionar calor y va a ocasionar esfacelamiento de los tejidos. Y por último, tenemos un paciente con todas las condiciones posibles para generar una lesión de presión. Un paciente postrado crónico que no se mueve y medidas de profilaxis que tiene incontinencias que van a desarrollar finalmente después ante una escasa movilización del personal que lo cuida. Como les mencioné, el punto de corte son los 32 milímetros de mercurio. Una presión sostenida por encima de 2 milímetros de mercurio van a ocasionar que se ocluya un sector de la circulación y esa oclusión sostenida en el tiempo va a ocasionar isquemia y finalmente necrosis. Las camas incluso pueden llegar hasta más de estas presiones, o sea, 50, 60 milímetros de mercurio. Las camas pueden llegar a tener hasta 100. Los aparatos como los colchones, famosos colchones antiescaras, los colchones neumáticos, pueden ayudar en el sentido de que pueden al inflarse, al desinflarse, pueden disminuir considerablemente la presión, pero nunca van a ser suficientes, nunca va a reemplazar la movilización, nunca va a reemplazar al acto humano de movilizar al paciente. Entonces este proceso isquémico vamos a tener 6 horas para poder actuar. No es correcto hacerlo de 6 horas, obviamente, ¿no? Normalmente, yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes están sentados ahí
Y en esta posición en la que está sin moverse, sin cambiar de posición, sin mover las piernas, en la misma posición que se encuentra, quédense media hora. Va a empezar los dolores, ¿no? Empieza el dolor de la región isquiática, dolor de la región sacra, dolor de la rodilla, dolor de la zona que están en apoyo. Entonces, ustedes constantemente se van a dar cuenta que están cambiando de posición, movilizando el peso de su cuerpo sobre un lado o sobre otro lado. Van a distribuir su peso constantemente. Eso lo hacen de manera inconsciente porque tienen un mecanismo de protección. Sin embargo, en los pacientes que ya tienen una lesión, lesiones que van a impedir que el paciente se movilice, o mostrado crónico, pacientes que tienen trastornos de la sensibilidad y la respiración, simplemente estos pacientes no se mueven. Entonces, nosotros somos los que tenemos que hacer, moverlo. Ahora, ¿qué pasa? 2 horas, 6 horas es demasiado. La indicación nosotros la damos en 2 horas. Movilización, profilaxis para la OPP, movilización cada 2 horas, también. Cada 2 horas es demasiado tiempo. Lo ideal, cuando hay familiares, hacemos participar a los familiares, que movilicen a los pacientes cada 30 minutos, pacientes que no te van a avisar cuando les duele, cuando deben moverse, comprarles un reloj con alarma para que la alarma nos indique en qué momento debemos movilizar al paciente. ¿No? Cada vez que suena, movilizar. Pero saber que a las 6 horas, hasta las 6 horas, las lesiones ya son transitorias irreversibles. Sin embargo, cuando pasamos las 6 horas, ya la lesión se vuelve irreversible. Entonces, eso ya no va a ser ya profiláctico. Lo que nosotros hagamos con el paciente después de 6 horas ya no va a ser profiláctico, sino va a ser ya un tratamiento, ¿no? Hasta acá, bueno, podríamos ser, si ha aparecido lesiones de primero, segundo, tercer grado, podríamos hablar de mecanismos transitorios, de tratamientos, ¿no? Para primer grado, segundo grado. En pacientes que no han desarrollado lesiones por presión, simplemente es profilaxis. Y en los pacientes que ya tienen lesiones irreversibles, tenemos que ya manejar otro tipo de tratamiento, incluyendo el tratamiento reconstructivo. Acá tenemos el famoso efecto témpano. ¿Qué es esto? Observen este dibujo. En el dibujo ustedes van a observar el plano de la cama, donde está acostado el paciente. Esta es la piel, esta es la grasa, la fascia, el músculo y las estructuras profundas vinculadas a él. Fascia profunda, una prominencia de hueso. Y aquí en este dibujo han mostrado que existe este trapecio invertido. Bueno, sí, es un trapecio invertido, no es exactamente un corno invertido, pero ¿por qué? Eso le llaman el efecto témpano. Nosotros cuando vemos una lesión por presión y la catalogamos lesión por presión, lo que estamos haciendo simplemente es observar la punta de la isla. Ya que la isquemia se distribuye en forma de sándwich. Y la zona, aunque no es real, más resistente es la piel. Es más resistente a la isquemia que los tejidos más profundos. Pero el músculo es el que más sufre. Por eso que la necrosis en la zona adyacente al hueso es mayor. Entonces hablamos del efecto témpano, ¿no? Vemos ya una lesión establecida, que decir que abajo ya tenemos una lesión crónica que probablemente pues, ya haya afectado incluso profundamente las estructuras mayores. Pero ustedes van a leer en la clasificación de las lesiones por presión que la clasificación es muy cómoda. Dice lesiones por presión de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y si ven y comparan, se parecen mucho a la clasificación de quemaduras. Bueno, lo que pasa es que estas clasificaciones se han hecho para un observador externo. Nadie va ante una lesión por presión de segundo o primer grado a agarrar un bisturí y va a explicar al paciente para ver qué cosa hay adentro. Ni le van a tomar estudios de imagen. Generalmente las clasificaciones las hacen para uso clínico, diagnóstico
por observador, un diagnóstico por observación. Entonces, estas lesiones por presión, esta clasificación de lesiones por presión son simplemente una referencia para tener en cuenta, más no se ajustan a la realidad de la fisiopatología de las lesiones por presión. Ustedes están viendo que las lesiones por presión son de naturaleza isquémica, que tienen un desencadenante mecánico y que tienen un llamado efecto témpano, siendo las estructuras profundas las que sufren más que las estructuras más externas. Bien, sin embargo, la clasificación de lesiones por presión va a ser completamente diferente. Ahorita la vamos a ver. Bien, aquí viene el tramo. Esta es la prominencia de hueso, el sándwich, esta es la zona de la cama, y van a ver cómo es el famoso efecto témpano. Lesión, que van a entrar desde la presión, que es un efecto mecánico. La isquemia, que es la falta de oxigenación. Entonces, ¿qué va a pasar? Al haber falta de oxigenación, por el efecto secundario del efecto mecánico, va a desencadenar elementos bioquímicos. Inicialmente la activación del metabolismo anaerobio y después ya la necrosis. Finalmente la formación de la escara, que es la piel que se ha muerto con todos sus componentes. Y al debilitarse, al caer, como mencioné al inicio, aparece la famosa úlcera. Entonces, una presión prolongada en una zona, sumando a los demás efectos, o mejor dicho, sumándose a los otros factores de riesgo de las famosas lesiones por dependencia, porque existen lesiones, aparte de las lesiones por presión, otras lesiones por dependencia, como la maceración, almacenamiento, por sudor, la falta de inmovilidad del paciente, las arrugas en la sábana que favorecen fricción y zonas que están más secadas que favorecen más la maceración. Ocasionan la disminución de la circulación sanguínea, lo que ocasiona la isquemia de los tejidos, detención de la circulación arterial, detención del drenaje venoso, finalmente un eritema o enrojecimiento de la piel, que si el paciente tiene o no tiene, mejor dicho, neuropatía, lo va a sentir y va a sentir dolor, pero si el paciente es un diabético manifestado tardíamente o es un cuadrapléjico, no va a sentir dolor. Y así va a ocurrir el eritema de la piel. Y finalmente una ruptura de la piel, ulceración, necrosis, sobreinfección bacteriana y lo que va a desencadenar todo lo que nosotros usamos para llegar a una curación. Ahora, ese paciente cuando lo cures va a dejar de tener riesgo de desarrollar lesiones por presión. La respuesta es variable. Existen pacientes que cuando los cures, ya sea el tratamiento que hagas, ya sea un tratamiento tópico, ya sea un tratamiento conservador o ya sea un tratamiento quirúrgico reconstructivo, a la larga lo que hagas con ese paciente va a depender del mismo paciente. Si es un paciente irreversiblemente dañado y que no va a caminar o no se va a parar o está en coma profundo y no, el paciente probablemente va a recidivar su úlcera o va a generar úlceras en otros lugares. Pero si es un paciente que tiene un pronóstico mejor, como por ejemplo pacientes con Guillain-Barré, que les pasa su cuadro y revive, o un paciente COVID, que pasa el cuadro y se reinserta su vida laboral incluso. Entonces, estos pacientes sí van a tener un pronóstico mejor de la lesión por presión. Entonces, existen factores predisponentes, por supuesto. ¿Cuáles son? La desnutrición, la edad avanzada, la postración crónica, los déficits sensoriales neurológicos son factores predisponentes a la lesión por presión. Y para eso tenemos factores que predisponen, que son intrínsecos, propios del paciente, y factores extrínsecos, que son propios del médico. Por ejemplo, si un paciente le meten un balazo en la columna y pierde la sensibilidad sensitiva y motora, pues eso le va a ocasionar de que el paciente no sienta la necesidad de la propiocepción, no hay necesidad de la posición del cuerpo y simplemente ya le condicionó un factor que le va a dar un aumento de riesgo
para desarrollo de lesiones intrínseco propio del paciente. Se ha roto parte de las fibras nerviosas, el paciente pues, simplemente va a tener déficit sensorial y no se va a mover y le va a ocasionar este problema. Si el paciente tenemos un desnutrido crónico, el desnutrido crónico tiene la piel muy frágil, también ya es un punto para la no es tan intenso como las déficits sensoriales, pero sí. Sobrepeso de edades extrema también. La edad, a más edad, mayor fragilidad. Ustedes han visto unos ancianos, adultos mayores con las manitos que tienen su piel casi transparente. Eso indica fragilidad de la piel. Eso puede generalizar. La permanencia sencilla, eso habla de la postración. Estado de actividad del paciente. Bien, tenemos factores extrínsecos. La presión, por ejemplo, el cuerpo es una zona dura, la fricción, cuando nosotros colocamos al paciente y la cama es muy dura, la presión aumenta. Cuando no sabemos movilizar al paciente y lo friccionamos, nuestra culpa, lo hagamos y el paciente se lesiona por la casa. Un esfacelamiento de la piel, igualito, el cizallamiento por la tracción, mala movilización del paciente. No lo seca, el personal técnico no lo seca, no le cambia el pañal, humedad. Humedad junto al calor del cuerpo y produce la maceración. Y el tiempo que va a influir en los factores anteriores. A mayor tiempo del paciente botado, mayor posibilidad de que se genere una lesión profesional grave. Bien, los factores intrínsecos, otra vez, propios del paciente, la prominencia ósea. La prominencia ósea sobre un tejido pues, que no se moviliza, es propio del paciente. Tu trocánter es tu trocánter, ¿no? Entonces, si tú tienes tu prominencia, tu trocánter o tu sacro, y te apoyas sobre él mucho tiempo, te vas a cubrir. Pérdida de sensibilidad, ya le hemos hablado, disminución de la resistencia del tejido a la presión, el mal estado general, obviamente, desnutrición, a veces enfermedades irreversibles, la espasticidad. Pacientes con alteraciones neurológicas. Bien, acá tenemos la humedad, la orina, la defecación y la presión excesiva. Y acá la localización. Frecuente que ya las hemos visto, la vamos a repasar rápidamente. En el postrado en silla de ruedas, las escápulas, las crestas ilíacas, la zona sacra, los trocánter, la región popltea por la silla y los pies. Mientras que los cúbicos dorsales, la cabeza, la sacra, que es la más común, los codos, los escápulas, ¿no? Y los talones. La cúbita lateral, mayor externo, los cóndilos de los isquiotibiales, ¿no? Los trocánteres, las costillas, las orejitas. Y en el oblicuito prono tenemos la frente, el mentón, el tórax, manos, rodillas, dedos de los pies. Bien, la valoración clínica va a ser multidisciplinaria, ¿ya? No es de una sola especialidad, y es por eso que radica la importancia de que ustedes aprendan lesiones por lesión. Ustedes como médicos van a manejar inicialmente, van a decir, ¿saben qué? Este paciente va a necesitar o no va a necesitar que yo lo esté cuidando. Para eso yo tengo que saber si el paciente tiene un riesgo leve, un riesgo moderado o un riesgo severo. Entonces, eso lo aplican a veces las enfermeras, porque las enfermeras manejan las dos, la escala de Norton y la escala de Braden. Esas dos escalas nos brindan un score que nos permite saber si el paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo de lesiones por presión. Como un paciente que tiene bajo riesgo de lesiones por presión, lo dejas. Sabes que no tiene
tiene casi riesgo de tener progresión, lo vas a ver de vez en cuando. Pero si es un paciente con alto riesgo de tener progresión, hay que aplicar los profilaxis para prevenir progresión. Así tenemos las úlceras no van a cicatrizar, no van a mejorar, no van a sanar a menos que la causa del fondo no sean peores. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si tú tienes un paciente con una úlcera, quiero que mi abuelita se sane, porque tiene una escara en el campo, lo tiene hace 5 meses. Ya, y tú le preguntas, señora, ¿y cada cuánto la moviliza? Yo la movilizo en la noche, cuando llega a mi casa. Es una abuelita se va a curar. Decía ya, la causa de fondo no van a cicatrizarse que no sea tratado, claro, no se le haya dado un tratamiento grande, ¿no? Bien, ¿qué cosas son las escalas quebradas en la escala de Mohs? Pues son escalas que van a permitirnos saber el riesgo de un paciente de desarrollar lesiones. En el caso, las dos son muy similares, ¿no? La que utilizamos más habitualmente, y que utilizan más conocida, es la de Mohs, pero la de Braden también se utiliza. Bien, en el caso de la escala de Mohs tenemos estos parámetros que son 5: el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Mientras más alto puntaje tengan, mejor está el paciente. Mientras más bajo puntaje tengan, peor está el paciente. Entonces, ustedes aquí ven bueno, aceptable, deficiente, alerta, apático, confuso, completa, algo limitada, muy bien. Esos son los casilleros en donde se enmarca pues el score. Entonces, esos son los puntajes. Si el riesgo es moderado, el paciente va a tener menos de 16. Si el riesgo es alto, va a tener menos de 12. En el caso de ustedes, por ejemplo, que están bien, ¿cómo está su estado físico? Bueno, estado mental, alerta, movilidad completa, deambulan, sí. ¿Tiene incontinencia? No parece. Entonces tenemos 20 puntos, ¿ves? No hay 16. Entonces, si tiene más de 16, entonces no hay que, no puede desarrollar. Bien, entonces. Y la escala de Braden, igualito. La escala de Braden tiene un score que ya varía un poco, pero si ustedes lo ven, es casi muy parecido. Percepción sensorial, exposición a la humedad, eso tiene que ver con incontinencia o tiene que ver con déficit de la atención en el secado del paciente amplio. Bien, pero tiene que ver con eso básicamente. Actividad, movilización, nutrición del paciente y riesgo de lesiones crónicas. Aquí tenemos 4 puntos igual, ¿no? Y en este caso tenemos 6 ítems por elegir, ¿no? Le sacas su score y con eso tienes encasillado al paciente en alto riesgo, moderado riesgo o bajo riesgo. Y según eso, le doy las indicaciones. Si es un paciente de bajo riesgo, es un paciente que no requiere mayor vigilancia, ¿no? Mientras que un paciente ya con un riesgo moderado hay que vigilarlo. Mientras que un paciente de alto riesgo hay que movilizarlo. Ya eso lo decidirán ustedes de acuerdo al paciente que lo. Entonces, hablábamos de los grados de lesiones por presión. Los grados en estas clasificaciones son bien antiguas y lamentablemente, pues, déjenme decirles que no se ajustan a la realidad. No se ajustan a la realidad fisiopatológica. Yo no digo que no se ajusten a la realidad visual. Tú ves a un paciente y encajan completamente en eso. Pero la diferencia, y se parecen muchísimo a las quemaduras. Si te has salido quemaduras,
¿Hay quemadura de primer grado? Sí. ¿Y la quemadura de primer grado compromete la piel hasta la membrana basal? Sí. Son lesiones epidérmicas. Las quemaduras solares son lesiones epidérmicas y son igualitas a las de primer grado, lesiones por presión. Las de segundo grado también son lesiones de espesor parcial, igual las quemaduras. Entonces, pero estas no son quemaduras. Hay que tomar en cuenta que las quemaduras van de afuera hacia adentro, generalmente. Cuando te quemas, el fuego viene de afuera, te quema de afuera hacia adentro. Encaja mejor. ¿Te das cuenta? En el caso de las lesiones por presión, no, porque es un sándwich y se pudre de afuera y se pudre de adentro. Se pudre por los dos lados. Así que la isquemia está afuera y la isquemia está adentro. Entonces, y es más, la parte interna está peor que la parte externa. Así funciona, pero esta nos es útil para poder clasificarlas. Incluso se podrían meter dos grados más aquí. Una que vendría a ser el grado indeterminado y otra que tendría que ser el grado una en la cual la piel está íntegra y por debajo hay una lesión litigante, una bulsa. Repasemos cada una de ellas, lo que dice. Primer grado, compromete la piel hasta la membrana basal, que es eritema persistente localizado sobre, en este caso la puesta específicamente la cresta sacra, obviamente que no es siempre ahí. Puede regresar a la normalidad de 6 horas. Algo que tienen que saber para resumir este cuadro primero es eritema, así como lo estoy diciendo, eritema que no palidece a la digitopresión. ¿Ya? Cuando ustedes tienen un eritema que palidece cuando lo apretan, es signos de flebosis, infección. Pero un eritema que no palidece a la digitopresión, ya habla de una lesión por presión, en primer grado. Segundo grado, dice espesor parcial. Es una lesión que ya tiene cierto grado de ulceración, no llega a pasar toda la dermis y puede ser reversible. Toda la definición de una quemadura. Acuérdense el efecto témpano, ¿ya? El tercer grado compromete el plano muscular, usa el espesor completo, escala placa negra seca, con límites definidos y se desprende, formando un hueco, una úlcera. No llega a exponerse el hueso. Ojo, no llega a exponerse el hueso, no llega a verse. Pero por fisiopatología, ustedes saben que ya está comprometido de todas maneras el plano adyacente al hueso. Cuando hay osteomielitis, cuando ya hay pérdida del nervioso, exposición del hueso, y el hueso incluso está con contaminación infecciosa, ya estamos hablando de una etapa 4. ¿Ya? Bien. Estadio 1, eritema persistente, a lo que les decía, tal cual, eritema cutáneo que no palidece, pero no es que no palidece sino más. O sea, tú lo vas a mirar y vas a ver, vamos a mirar si palidece. No, tiene que palidecer a la digitopresión. Tú lo tocas y no palidece, entonces es un eritema persistente. Bien, eso se da hasta las 6 horas. Úlcera superficial, aquí tenemos una flitena. ¿Están viendo ahí? Es una ampolla. Esa de ahí es la ampolla. La digo 2. Igual. Puede ser el malero. Estadio 3. Acá tenemos esta úlcera. No se ve el hueso. Pero sí, les aseguro que por fisiopatología y el efecto sándwich, témpano sí está acompañado. Para efectos del examen, no compromiso el hueso. Ya, pero ya lo saben. Y 4,
pérdida completa, destrucción, agis y compromiso del hueso, osteomielitis, exposiciones, incluyendo lo que son fístulas. Fístulas, por ejemplo, he visto gente que orina por la úlcera, porque hay fístulas vesicocutáneas. Sale de exposiciones, fístulas enterocutáneas. Entonces, eso tienen que también tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Esos son estadios 4, estos estadios avanzados. Bien, quiero enseñarles un video antes de pasar por esto. Lamentablemente acá pues el internet. Dice la digitopresión, grado 2, apoya expresor parcial, no atraviesa la epidermis, según la clasificación, ya sabemos el témpano. Grado 3, expresor completo y no hay exposición de hueso, ahí, saben, no hay exposición de hueso. Y 4, no hay exposición de hueso. Los diagnósticos diferenciales. Para poder hablar de lesiones por presión, el diagnóstico diferencial también es bien amplio. Toda herida tiene un diagnóstico diferencial amplio. Tenemos lesiones venosas, arteriales, por neuropatía y neoplasia. Esas son nuestras diferencias que tenemos que nosotros tener en cuenta. Un paciente con una lesión venosa tiene la característica de que cubre generalmente en miembros inferiores. Los miembros inferiores se encuentran con edema marcado, se encuentran con un color medio azulado, con varices y que les duele y el dolor mejora cuando levantan los miembros inferiores. Porque hay congestión, porque existe una insuficiencia valvular venosa. Entonces todo el líquido que llega desde la circulación arterial no tiene la suficiente fuerza como para poder ascender. Entonces se encharca en los miembros inferiores y se produce una isquemia crónica con encharcamiento. Y cuando le levantan los miembros inferiores, permite el drenaje fácilmente y el dolor cesa. El sistema venoso, a diferencia del sistema arterial, anatómicamente está más superficial. Por lo tanto, las úlceras que se ocurren por este motivo siempre van a ser más superficiales. Bien, para un clásico, la dermatitis purpúrica, hiperpigmentada, tiene pulsos periféricos, está asociado a varices, a trombosis venosa profunda, a diferencia de las arteriales sistémicas. En este tipo de problema arterial o isquémico, vamos a ver que los miembros inferiores adoptan características como palidez, disminución de pulsos periféricos, está asociado a hipertensión arterial. El dolor es al contrario de lo que vimos en las lesiones venosas, porque en la lesión venosa, cuando lo echas y levantas los miembros inferiores, el dolor disminuye. En las arteriales, si haces eso, el dolor aumenta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al contrario de las primeras, el problema es obstructivo arterial, entonces no hay encharcamiento, porque ahí es déficit de llegada. Bien, son profundas, necróticas, no granulan, sus bordes son líquidos, no exudan, son secas, no llega líquido. Hay pérdida de anejo cutáneo, no tienen pelos, no son pálidos. Esa es la carrera de lógica. No está asociado a diabéticos, presión alta, fumadores, gente que tiene tuberculosis. Neuropáticas, diabéticos, la típica, diabéticos. Y también los lesionados medulares, aquellos que tienen ese famoso HPLV1. No, son lesiones que no duelen, porque el paciente simplemente no ha perdido sensibilidad. Está en las zonas de apoyo, por eso es que ocurre en la planta del pie, en la cabeza de los metatarsianos. Los puntos de apoyo del pie son la base del quinto metatarsiano, la base del primero y el talón, la carga.
profundas y se caracteriza también por tener callosidades, protuberancias, famoso mal perforante plantar. Y las neoplásicas asociadas, por ejemplo, a lesiones tumorales en zonas expuestas, tienen un crecimiento lento y progresivo. Acuérdense que en los cánceres de piel tenemos cáncer melanoma y no melanoma. El melanoma es el más severo y los no melanomas tenemos los carcinomas vasocelulares, espinocelulares, y por otro lado también tenemos algunas neoplasias metastásicas. El cáncer de mama puede tener manifestaciones cutáneas metastásicas. Y la famosa micosis fungoide también es un tipo de linfoma que aparece en la piel, pero no es un tumor primario de la piel, ¿ya? Asociado también a algunas infecciones, por ejemplo de VPH y úlceras crónicas de la piel. Bien, y tal lesión por presión, que ya sabemos las ubicaciones típicas. Estas son las diferencias que tenemos que tener en cuenta para definir que no sea otro tipo de lesión. Bien, vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento, primero que nada, tenemos prevención, porque estas lesiones son prevenibles, que aparecen en un paciente que está bajo nuestro cuidado, es nuestra culpa, porque son prevenibles, ¿ya? Entonces, los objetivos del tratamiento, primero, la profilaxis es que no ocurra una lesión por presión, ¿no? Que los personales sean competentes para que puedan brindarle pues, una adecuada atención y esto no suceda. Entonces, prevención de complicaciones, prevenir la infección, prevenir de que la úlcera que ya se instauró se haga más grande, y eso ocurre, al no movilizarla va a incrementarse, prevenir de que no ocurra en otras zonas. Acuérdense que un paciente postrado tiene varias zonas donde puede hacer lesión por lesión. Si ocurrió en la región sacra, que es la más frecuente, puede aparecer en la zona pélvica, puede aparecer en los hombros, puede aparecer en las orejas, escapulares, tiene tantos lugares donde aparecer. Y finalmente, y al último de todo, es la cirugía. La cirugía es el final, no se empieza nunca por hacer. Y antes de hacer una cirugía hay que preparar al paciente. ¿Cómo lo preparas? Con curaciones o con limpiezas quirúrgicas. Puede ser una limpieza quirúrgica y luego después de la limpieza quirúrgica, si el paciente es recuperable, recién lo vas a plantear la cirugía. Si no, no. De nada te sirve hacer una cirugía reconstructiva a un paciente, por ejemplo, que ya tiene un cáncer terminal. Ese paciente que no tiene esperanza de sobrevida, no tiene nada, no tiene indicación. Bien, entonces la prevención es el mejor tratamiento de todo. Son los cuidados de calidad y continuada 24/7. Tenemos que eliminar la presión y el tiempo, cambios posturales, movilización activa pasiva, paciente encamado, cambio de 2 a 3 horas en 24 horas, rotación de 4 decúbitos, ¿no? El cúbito lateral derecho, del cúbito lateral izquierdo, del cúbito supino y del cúbito del paciente sentado. Uso de dispositivos que nos van a ayudar, como los colchones antiescara, de látex, cojines, almohadas, algunos apóstoles. Y algunos ejemplos de estos materiales antiescara, ¿no? Que lesiones por presión. Eliminar la fricción, no arrastrar al paciente sobre la cama vacía. Acuérdense de esto, ¿no? Ustedes van a ver de que el personal muchas veces
lo que hace es esto, va a arrastrar, va a mover al paciente sin entrenamiento y eso ocasiona lesión. Bien, la sábana debe estar tersa y sin arrugas es lo posible. Muchas veces no es posible, pero lo posible tratar de hacerlo así. Eliminar la humedad, mantener la piel, hay que valorarlo frecuentemente, sobre todo en aquellos pacientes que tienen aquellos pacientes que tienen un score de Norton o de Braden elevado. Perdón, bajo. Que tienen alto riesgo de padecer lesiones y compresión. Evitar la maceración, atención de los pliegues cutáneos, masajes con cremas hidratantes, no utilizar hules. A ver, ¿quién me da una idea de por qué no se debe utilizar hules? ¿O por qué utilizarlo? Genera sudor y que no se pueda ventilar. Por el maceramiento, lo que va a ocasionar es que esto se va a emposar, ¿no? El orín se va a emposar ahí y el paciente va a estar nadando y se va a macerar y eso va a generar eso. Entonces es más recomendable utilizar absorbentes, protectores, cuando hay incontinencia tanto urinaria como incontinencia de la otra. Y en el estado nutricional, ver la nutrioterapia. Eso tiene que verlo el nutricionista. Prescribir una dieta, ¿no? Muchas veces no prescriben dieta, no solamente dicen al paciente no coma chancho ni pescado. No es una dieta, es cualquier cosa, ¿no? Una dieta ya tiene que ver con cantidades estrictas de ciertos nutrientes. A veces se le da dieta sin proteínas. Parece que la cicatrización tiene que ver mucho con el estado nutricional y con el nivel de proteína en la sangre. Tenemos los abordajes del paciente con UPP. Tenemos evaluarlos. Primero es aplicar la escala de Norton, escala de riesgo, ¿no? Es la anamnesis, señora, porque está aquí, exploración física, paciente postrado, con hipotrofias musculares, hepaticidad, la anamnesis antecedente de PAF hace 10 años, un estado nutricional deficiente, diabética, hipertensa, VIH positivo, tuberculosis 3 cruces, un mal de pote en la columna, un tumor cerebral y dos cánceres, uno de colon y uno de estómago, comorbilidades. Escalas de riesgo, las aplican, escala de Norton, escala de Braden, el riesgo de aterrorismo. Paciente susceptible de hacer una úlcera y lo más, un pilar importante es la formación de los cuidadores. Un cuidador formado, ¿cómo debe pasar al paciente? No, lo va a jalar, ¿no? La señora, ¿no? La señora que acabamos de mencionar, que también tiene mieloma múltiple, la jala y le fractura una cadera. Entonces, el paciente susceptible, cuidadores formados para la movilización adecuada. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Úlcera. ¿Está o no está? Si no hay, entonces es la prevención. Medidas básicas, uso de medidas de protección, tratamientos posturales, movilización precoz, cuidados de la piel, masajitos con cremas hidratantes, evitar las humedades, no utilizar los pules, más bien utilizar esos apósitos, esos soleras absorbentes, ¿no? Una adecuada nutrición. Y si ya presión, si existe, entonces hacerlo en las situaciones específicas, que es ya la curación propiamente dicha de una lesión establecida. Eliminar necrosis, antibiótico-terapia para la infección, limpieza de la úlcera, usar apósitos. Dicho que en la mañana estábamos hablando un poco de apósitos. Y acá tenemos según
el estadio en donde se da. Ya les he dicho que esta clasificación, que la van a ver en todas partes, es una clasificación visual, no es una clasificación fisiopatológica. No se corresponde a lo que dice la fisiopatología. Leen esto y leen la fisiopatología y dicen, ¿por qué? No, una cosa diferente. Pero nos sirve para clasificar al paciente y darle un tratamiento. Entonces, el estadio, ya les he dicho, el estadio 1 que les dije, el edema que no validez la digitopresión, y está intacta, pero existe un edema que luego apretas y no se borra. ¿Hasta qué hora? Hasta las 6 horas. Estadio 2, pérdida parcial del epidermis del guampa, relación a poderes úlceras superficiales, supuestamente. Acuérdense que la parte adyacente del hueso está malograda también. Estadio 3, pérdida completa de la piel. Características, no se ve el hueso. Estadio 4, pérdida total de la piel, explosión del hueso, osteomielitis, etc. Bien, aquí dice, vemos la VP y lo vamos a registrar. ¿Quién lo identifica? Primero, la enfermería, le hace la identificación del riesgo, le cataloga a un paciente de riesgo leve, moderado, severo, luego los examinas y dice, oh, este paciente tiene una UPP y lo vamos a registrar. Paciente, varón de 30 años, con cáncer, que esté portado de hace como 2 años, en coma, ya y tiene una UPP sana. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es limpieza de úlcera con suero fisiológico. Y ahí después el nivel de evidencia. Pero use suelo fisiológico, no se le medicar. En la limpieza no necesariamente con suelo fisiológico. La limpieza puede ser con agua, puede ser con agua destilada, puede ser también con suelo fisiológico. Se le aplica un apósito y generalmente sí se recomienda que los apósitos excedan el borde de la herida. Si es una gasa, excede el borde de la herida. Si es un apósito hidrocoloide, excede el borde de la lesión. Mantener la piel del tejido perilesional seca, sí, lo ideal, no se macera. Mantener el lecho de la úlcera siempre húmedo, para eso le colocas el apósito hidrocoloide. Eso le brinda un famoso microclima para favorecer el desbridamiento y a su vez la cicatrización. Si se ha de desbridar, o sea, si vamos a hacer un desbridamiento quirúrgico y con bisturí, vamos a aplicar el famoso isodímeno, la povidona iodada, o povidona, un antiséptico. Y continuar la prevención, movilización del paciente, cambio de posición, postura, uso de rodillas en zonas de presión, uso de famosos presiones antiesfera, lo mismo. Y registrar, ¿no? Todo lo que has hecho lo vas a escribir. Finalmente, hay apósitos. En el caso de las lesiones de primer grado, hablan del apósito hidrocoloide activo. Bueno, puede ser un protector. No va a cambiar, porque si tú al paciente te das cuenta que está haciendo una lesión de primer grado, pasan 4 horas y tal vez el tema no valida el tipo de lesión, hay que moverlo, lo mueves y a las horas ya está perfecto. Recupera. Es reversible, así le eches agua, así le eches una bendición, así te mandes una oración, no le pongas nada, o sea, no pasa nada, las de primer grado no necesitan nada. La de segundo grado, bueno, son exudativas. Los apósitos hidrocoloides extrafinos pueden rápidamente sobresaturarse el líquido y finalmente movilizar. No recomiendo tanto. Pueden utilizar para el segundo grado un apósito hidrocoloide normal o un apósito de poliuretano de plástico o un apósito de poliuretano simple, ¿no? Famoso alevinsacro, o el Mepilex AG, o Mepilex Sacro, o Mepilex nada, si es el caso. Los estadio 3, hidroregulador. ¿Qué cosa es eso? Ya, ahí hablamos de las flechas, ¿no? De la quina, porque son muy exudativas, para que no moje tanto, ¿no? Espumas, usamos esponjas de color
poliuretano, son esponjas adherentes, a veces son esponjas, ¿no? Y también podemos utilizar un debilitante. Todas ellas, el uso también de cremas, topicoterapia antibiótica, como la sulfadiazina de plata, primera elección para las caras. Sulfadiazina de plata, nuestra primera elección. En segunda elección, la nitrofurazona, 0.2%. Luego, también se puede utilizar mupirocina, 2%, o ácido fusilínico. Entonces, los cambios de apósitos, realmente aquí acá dice, ¿no? Los máximos deterioros en las estadios 4 es cada 3 días, a 4 días el tercer grado. Bueno, normalmente se debe revisar diario todos los apósitos, pero sí, efectivamente, pues mientras más profunda sea la lesión, más rápido tenemos que cambiar los apósitos porque duran menos. Y procedimientos específicos, aquí a partir del estadio 2 en adelante. ¿Por qué? Porque en el estadio 2 ya estamos hablando ya de curaciones con profesional médico y en el estadio 3 al 4 ya hablamos de tratamiento quirúrgico. Entonces, medidas para aliviar presión, cambios posturales, colchones, ya lo hemos explicado. Acá hablan de una limpieza con suelo salino, ácidos grasos, no, ya son cosas que realmente no utilizamos. Utilizamos suelo salino, sí, la resolución salina normal de 0.9%, y la otra que es el agua destilada. ¿Ya? Agua destilada también utilizamos, agua hervida fría también utilizamos. Acuérdense que no es lo mismo el agua hervida fría que el agua destilada. El agua hervida fría tiene algunos metales, tiene algunos minerales, ¿no? En cambio el agua destilada no. Apósitos estériles, si lo consideras, ya tiene que ver con la toxicoterapia, ¿no? La que decidan ustedes como médicos, en su experiencia. Si te va bien, lo vas a hacer. Si te va bien con sulfadiazina de plata, te aplicas sulfadiazina de plata. Si te va bien con purinón, carboximetilcelulosa, aplícale purinón. Si te va bien con intrazide, es lo mismo que el purinón. Y el intrazide, te va bien con los alginatos. El alginato solo viene como calcostat, mientras que hay otro que es el algicide AG de Taumédica, que es el alginato de calcio con plata iónica también. Puedes utilizar otros tipos de apósitos, ¿no? Mechas, Aquacel también es un producto que se utiliza como apósito. Y los apósitos del poliuretano. También podrías utilizar ligeros aloplásticos, que ya sería más caro, ¿no? El uso de Supratel o Supra SDRM. Ya lo hemos hablado en la mañana con los alumnos, que es el Supratel. A ver, ¿qué alumnos tuvo en la mañana? ¿Qué tuvo en la mañana? Ya, estás aburrida, estar acá. A ver, dime. Supratel, ¿qué cosa es? ¿Es un sustituto cutáneo? ¿De qué está hecho? El colágeno es la integra. Colágeno bovino y sulfato. ¿Lo dijimos? ¿Qué lo dijimos? ¿Es? No. El supratel está conformado por 3 químicos. El carbonato de metileno, el caprolatón y el polímero de policárbonato. ¿Es Supratel o como Supra SDRM? Ya, el apósito estéril, como le dije, ya es úlceras de segundo, tercer y cuarto grado, previo al tratamiento, le puede tomar cultivo antibiodrama. Ojo. Para la de segundo grado, solo si lo consideramos por uno. Si existe infección, tratamiento de la infección en la úlcera. Si ves infección, trata de tomar cultivo de secreción si hay, y si no, cultivo de subescara si hay escara. Si hay una celulitis, si no hay secreción, simplemente es una celulitis, una infección de la piel, no hay solamente el tema causando el probóscito, calor, dolor, rubor, dolor.
Si no hay infección, tratamiento de la úlcera, con la grapa alrededor de la calidad del producto que ya hemos conversado, las curas del OPP dependiendo de lo que utilicemos, ¿no? Hay curas que duran semanas, podemos utilizar incluso hasta sistema BAC, sistema de succión a presión negativa, presiones subatmosféricas con esponjas de poliuretano, conectados a una máquina. La curación, jabón, suero fisiológico, agua destilada. Ahora que no hay suero, agua destilada, o hervida, problema. Desviamientos quirúrgicos pueden haber desviamiento autolítico, desviamiento enzimático. Esta la verdad es un flor, ¿ya? Vamos a encasillar los desviamientos que existen. Primero, existe el desviamiento autolítico. ¿Qué es el desviamiento autolítico? Es el propio desviamiento del cuerpo. Si tú no le haces nada a la escara, el mismo cuerpo lo va a empezar a botar. Se va a empezar a generar así como una baba en la escara, y el tejido necrótico y el tejido de la renovación, y al final va a salir. Eso se llama desviamiento autolítico. Luego tienes el desviamiento químico. El desviamiento químico hace bien, entonces les decía que hay desviamiento autolítico, desviamiento químico, desviamiento enzimático y también desviamiento quirúrgico, y hay uno más que es el desviamiento biológico. Y el desviamiento biológico se hace con larvas de mosca, pero no se hace con larvas de cualquier mosca, se hace con una mosca que se llama Lucila cercana. Que no les va a venir en el examen. Eso nunca más. Apósito hidrocelular hidrocoloides, igualito, favorece la cicatrización y el costo, ¿no? Hay que ver también eso de los costos, cuando usen apósitos, ¿no? Te van a ir a una casa, libre, se van, pasa el pillo con esto es muy importante. Ustedes van a subir a un cerro y ahí se puede subir el cerro, escalar, llegan a una casita, ¿no? A ver su pacientito que está con una UPP, una abuelita. Y le vas a dejar que te lave con Protosan, o vas a querer que se lave con ¿cómo se llama el otro doctor? ¿Cómo se llama el otro? Hay una máquina que se llama Pulsar y se puede utilizar con irrigación continua, por eso, por ejemplo, está indicado en ciertos casos, con un quirúrgico. No le vas a mandar a la abuelita del perro que se compre un Pulsar también 200 soles solo la máquina, y es descartable, ¿ya? Y le vas a dedicar con Protosan. El Protosan está a 150 soles y no lo vas a curar con software vida, ¿no? Para que pueda curar con un poco de agua vida fría. Hay apósitos que cuestan 7.000 soles y hay apósitos que cuestan pues 5 soles, 10 soles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea de Surgicorp, la casa comercial Surgicorp tiene apósitos cómodos como el Exofiber, ¿no? Ese Exofiber está cuando cada lámina de carga de 50 soles. Y si tú lo quieres curar, por ejemplo, con Supra SDRM, pues te tienes que invertir 14.000, ¿no? O sea, hay
hay que aprender a utilizar los apósitos y cuándo debemos utilizarlos. Los ejemplos a los plásticos sirven, son bien interesantes su uso, son de alta gama, son muy caros, pero también son muy efectivos, no requieren cura diaria, ¿no? Granudacina. Granudacina es el líquido que le decía. Por ejemplo, el granudacin y el prontosal, no sé si han escuchado, ¿no? Pero sí le van a preguntar a su vecina, ay, que estudia medicina, ¿qué cosa es esto, no? El prontosal y el granudacin son casi lo mismo. Una agua medicada jabonosa con clorito de sodio, clorito de energía, y cuesta el prontosal está 150 y el granudacin está 800. Un litro de granulacina. Entonces, ustedes van a ver variaciones en los precios. Eso tienen que tomar en cuenta cuando hagan sus curaciones. Un paciente pobre, ¿no? Si van a atender al Chavo del Ocho, tienen que darle para que se cure con su paracina en plata. No le vas a dar más. Bien, el tratamiento quirúrgico reconstructivo, y en esto ya para que ya no se casi lo voy a acabar, se basa en principios básicos de bridamiento, sacar la bursa y luego hacer la reconstrucción. Y la reconstrucción no me voy a ahondar porque lo he visto al doctor Burgos que les ha hecho una clase de colgajos, que hace casi lo mismo la clase de colgajos. Principios básicos es sacar la úlcera. Cuando hablamos de sacar la úlcera, hablamos de retiro de la bursa, remover radicalmente el hueso, la prominencia del hueso, rellenar los muñones, rellenado de los espacios muertos. O sea, no podemos dejar huecos, tiene que cubrirse todo con tejido. El revestimiento con colgajos regionales. ¿Qué es un colgajo? Lo que le dijo el doctor Burgos, ¿no? La transferencia de tejido de una zona donante a un lecho receptor con un aporte vascular. Puede ser cutáneo, dermocutáneo, fasciocutáneo, musculocutáneo, muscular, fasciograso. Y si, por ejemplo, movilizas un colgajo muscular, le puede dejar un injerto en la zona donante. Seleccionar el procedimiento va a depender del lugar donde se ubique la lesión. Acuérdense de la escalera reconstructiva. La escalera reconstructiva va de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, cierre directo, injertos, colgajos locales, colgajos a distancia, colgajos microquirúrgicos. Toda la escalera reconstructiva va en toda su complejidad. Y ustedes van a tener, se va a seleccionar el procedimiento que le vamos a hacer de cobertura de acuerdo a la localización. Si el paciente tiene una úlcera por presión en la región occipital, no le vas a hacer un colgajo de avance glúteo. El glúteo no llega hasta la occipital, entonces tienes que utilizar la zona de la región. Puedes utilizar un colgajo de cálculo, el famoso cuero cabelludo, un colgajo de Gilbert, un colgajo de rotación, o incluso hasta llegar a tener los. Acá tenemos, por ejemplo, estas fotos donde vemos una lesión isquiática. Entonces, como pueden ver aquí, hasta la lesión isquiática, como dijo el doctor Burgos, hay que marcar. ¿Cómo lo marcamos? Le echamos agua oxigenada y le echamos azul de metileno. Y así hacemos un corte y retiramos. Acá le hemos metido gasas, hemos rellenado, hemos hecho una famosa técnica que se llama la técnica del humor de Goodman. Y hemos decorado y he sacado todo y el agua oxigenada lo fija al azul de metileno. Entonces así, cuando llegamos a una zona azul, ya no descargamos más porque pasamos. Entonces nos permite identificar el tejido malo del tejido bueno.
y lo retiramos con ese tejido de la bursa. Hacemos el limado, el retiro de la prominencia de hueso que está generando el problema, la rodilla isquiática, ya su espina isquiática ya fue, ¿no? Generalmente se hace en pacientes que no van a caminar, pero son pacientes postrados, ya no les sirve. Y luego queda un hueco. Ese hueco ahí que ven está incluyendo con casa, una mala forma. Si hizo un colgajo de rotación, en este caso colgajo glúteo, acá está, como se ha movilizado el glúteo, se ha levantado. ¿Qué tipo de mate sinajaris el glúteo? ¿Qué tipo de mate sinajaris? Doctor Burgos lo dijo en su diapositiva. 3. Muy bien. El glúteo es un mate sinajaris tipo 3 porque tiene dos pedículos vasculares, uno superior y uno inferior. En este caso es uno pedículo superior y hace una rotación. Esa es la úlcera que se sacó y el resto ya se quedó superado. En la mañana hablamos de tejido de la articulación. No se puede suturar sobre el tejido de la articulación, porque el tejido de la articulación es un tejido especializado de protección que impide la entrada de microbios. Es un tejido de protección. Para que tú puedas suturar tejido con tejido, para que tú puedas suturar el lecho cruento debe ser igual, sin tejido de articulación. Porque si tú lo cierras sin quitarle la bursa, lo cierras sin quitarle el tejido de granulación, lo que vas a ocasionar es un granuloma y te va a drenar constantemente. La familia te hace problema. Bien, acá, antes de que tú lo repares, tienes que tener seguro de que el paciente te va a tolerar. Primera pregunta, ¿mi paciente tolera el decúbito crono? Le puedes hacer un entrenamiento previo de 20 días, puede ser. Si lo tolera, bien. Si no, vas a tener que buscar la forma de cómo hacer el colgajo para que el paciente pueda, no se apoye sobre tu colgajo y termine abriéndote la herida. Entonces, para que tú indiques una operación, como estas son operaciones reconstructivas programadas, no son de emergencia. Las operaciones de emergencia, yo te puedo aceptar un debridamiento, un drenaje, una limpieza quirúrgica puede ser de emergencia, pero una reconstrucción no va a ser de emergencia. Entonces, para que puedas reconstruir, tú tienes que tener al paciente en un buen estado general. Examen físico, laboratorio, úlceras limpias, que no haya contaminación, que no esté en tejido necrótico, paciente libre de espasticidad, libre de que tenga un tono adecuado, eso ya lo tengo que dejar, y concientizado de la importancia de la preparación pre y postoperatoria. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas a la cirugía? Bien, tenemos contraindicaciones relativas. Cuando tú dices, no, este paciente mejor no lo opero porque ese paciente se me puede complicar. Si un paciente tiene una patología grave concomitante, ¿no? Tú tienes una UPP, ¿no?, en el región sacro, pero el paciente a su vez tiene un TEC grave, está podiendo mandatorio. Doctor, este neurocirujano, lo voy a programar para curar mi UPP y después le sigue manejando el TEC. No, primero priorizas. Cirugía abdominal reciente. Que tiene una cirugía abdominal reciente, no le vas a poner boca abajo para ver la UPP. Cardiopatía, paciente con infarto de miocardio agudo de evolución 3 días, con ST recontra elevado y pérdida de gran masa del corazón, no lo vas a poner a ese proceso. El paciente tiene 500 de glucosa, ¿no? Paciente que no tiene o no cumple los requisitos de los resultados óptimos. Úlceras sucias que no se adaptan al decúbito ventral absoluto, son complicaciones relativas. Ahora también existen otras inherentes al medio, que tú estés, por ejemplo, en tu centro de salud, por ejemplo, el puesto de salud, Moabamba, en Butín, a 14 horas de la ciudad más cercana
quieres operarte en una OPP, ¿no? Ese centro de salud no tiene nada, ¿no? Se te puede complicar. Entonces el centro no cuenta con personal entrenado, solamente te tiene a ti como entrenado. Y no tiene camas adecuadas, no tiene uso complicado, ¿no? Se debe evaluar la posibilidad de adaptar al lugar o de llevar al paciente para operar con un centro. Ojo, no estás entrenado, no tienes el lugar adecuado y lo operas, estás cometiendo un delito, posesión de personas al peligro. Pacientes sensibles con deterioro irreversible de completo, ¿no? Esa es una complicación absoluta, es una abuelita que ya se está muriendo, o que se está muriendo en las próximas horas, no lo vas a operar. Pacientes con retraso mental, complicado, porque muchas veces no van a seguir las indicaciones. El manejo generalmente puede ser conservador, o tenerlo amarrado, sedado completamente. Para eso tendría que tener las condiciones adecuadas. Pacientes con cánceres terminales, caquéxicos, esos pacientes desnutridos a ese nivel no van a tener exportación. Y el tratamiento, cuando tú decides no operar, tienes que limpiar quirúrgicamente y curaciones locales. Limpieza quirúrgica y curación. No se hace la cirugía de moto. Bien, esto ya lo repito con el doctor Burgos, no lo repito, colgajos, ya acaban de tener la clase de colgajos de cuerda dental. Y la selección, como les dije, la selección va a depender de la ubicación. Si es una lesión sacra, entonces le vas a hacer un colgajo, entonces vas a ver qué cosa hay. Colgajo de avance, ¿no? ¿Qué se usa el colgajo glúteo? Lo más frecuente, el glúteo mayor, el DIM. UPP trocantérica, ¿a qué usas? Puedes utilizar, por ejemplo, el colgajo del tensor de la fascia lata, de vasco lateral. UPP isquiática, el glúteo mayor también. Colgajo de avance. ¿Cuáles son los objetivos? Cobertura cutánea, formar con corno, necesidad de la repercusión, el defecto, estructuras expuestas y donaciones subyacentes. Hay que cubrir, por ejemplo, si hay invasión de hueso, y que exista el sitio donante. De nada sirve que le hagas una bonita limpieza quirúrgica si no tienes un sitio donante y finalmente no tienes cobertura. Las UPP sacras, aquí tenemos las opciones que tienes, pero no es recomendable limpiar el piel porque son poco resistentes. Se te va a abrir. Colgajos puntuales locales. ¿Quién es el que gana acá? El glúteo de glúteo mayor. Técnicamente son sencillos, están indicados, se de gran volumen, para poder cerrar esa cavidad. Y eso es un patrón de pesajes. Acá hay algunas imágenes de cómo se hace, ya lo vi también con el doctor Burgos, hizo unos colgajos de avance. En este caso es un colgajo de transposición. Este es un colgajo bipediculado. Hicieron dos pedículos, pedículo 1, pedículo 2 y el bloque. Y el efecto secundario al jalar se cierra y cuando se pierde se puede infectar. Pero como ustedes saben, esta zona de la región lumbar es una zona que no es una zona de apoyo, el aire puede infectar tranquilamente, no se va a perder. En cambio, en la zona sacra sí, pues es zona de apoyo, donde recibe todo el peso. Aquí, por ejemplo, ha hecho isla, ¿no? Sacaron este pedazo y lo puesto en vidrio. Esto también de transposición. Le cortaron todo esto, lo cubrieron el defecto y a la larga, en el tardío, ven que acá sigue habiendo una cicatriz y acá una cicatriz. Esta parte lo han cubierto con un cargo. Esto de acá, o sea, desvestir un santo para vestir otro santo. O sea, visten un santo desvistiendo otro santo. O sea, sacan este pedazo, pero acá queda hueco.
pero ese hueco no es zona de apoyo. Entonces, como no es zona de apoyo, injerto. Pero como es muy largo, muy grande y muy avesado, se me cruzó la punta, no importa si la tienes. Y estos de acá son colgajos similares, ¿no? Acá, de rotación, y colgajos, por ejemplo, musculares, y este es el famoso de avance. No es usado, ¿verdad? También aquí, en isquiática, en isla. Colgajo en isla. En el de avance, del pedículo inferior, puede ser que parece que hay tipo 3, dos pedículos vasculares. El pedículo vascular superior, que es el arteria glútea superior, y el glútea inferior. Aquí se utilizó la glútea inferior. Glútea inferior también lo mismo. Este es colgajo de grácilis. Acá ven estas moscas, no es que el colgajo esté mosqueado, es que el colgajo es muscular y le ha puesto un injerto de pecho. Acá tenemos una UPP isquiática, ahí este es un colgajo de hamstring, ¿ya? Es el llamado colgajo musculoesquelético isquiotibial hamstring. En el colgajo de hamstring tenemos el problema de desinsertar todos los músculos inferiores para que todo ese tejido pueda avanzar. Un colgajo bien grande y tiene alta morbilidad y posibilidad de complicación. Y está bien cruento esto. Para esta UPP ya transpone gran cantidad de tejido. Y tensor de la fascia lata para la cobertura de las procateras. ¿Qué cosa te puede pasar cuando haces un colgajo? Necrosis parcial, necrosis total, infección de zona, infección del colgajo, hay hematoma, fístula, dehiscencia, todo eso te puede pasar. Y te denuncian, igual te denuncian. Eso es todo.